La norma internacional de auditoría 540 presenta la responsabilidad de auditor con relación a las estimaciones contables, aquellas partidas de los estados financieros que no pueden medirse en forma precisa, sino solo estimarse, incluidas las estimaciones contables del valor razonable. De la misma manera, la norma 540 presenta los requisitos y lineamientos sobre los que representaciones erróneas de estimaciones contables individuales e indicadores de posible sesgo de la administración. El grado de la falta de certeza de las estimaciones es afectado por la naturaleza y confiabilidad de la información disponible a la administración para soportar una estimación contable, lo que puede implicar riesgo de representación errónea y susceptibilidad a sesgo de la administración, sea intencional o no. La medición de estas estimaciones contables varían de acuerdo al marco de referencia de información financiera aplicable y la partida. Estas estimaciones contables que implican una falta de certeza pueden ser las estimaciones contables que surgen en entidades que participan en actividades de negocios que no son complejas. Se actualizan constantemente porque se relacionan con transacciones de rutina, derivados de datos fácilmente disponibles, relativas al resultado de litigios, y estimaciones para las que se usa un modelo de medición especializado. Objetivo: el auditor debe de obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría sobre las estimaciones contables son razonables en los estados financieros y si las revelaciones relacionadas son adecuadas de acuerdo al marco de referencia de información financiera aplicable. Definiciones: estimación contable, aproximación de un monto monetario a falta de una posible medición precisa, y además este término se usa para un monto medido a valor razonable cuando hay falta de certeza de la estimación. Estimación por puntos de auditor o escala del auditor, monto o escala de montos usados para la evaluación de estimación por puntos de la administración y se deriva de la evidencia de la auditoría que obtiene el auditor. Falta de certeza de la estimación, susceptibilidad de una estimación contable, revelaciones relacionadas y a una imprecisión inherente en su medición. Sesgo de la administración, falta de neutralidad en la administración y en la preparación de información. Establecer las estimaciones contables pueden implicar sesgo de la administración debido a que implica subjetividad al momento de hacer las estimaciones. Estimación por puntos de administración, monto establecido por la administración para el reconocimiento y revelación de los estados financieros como una estimación contable. Resultado de una estimación contable, monto monetario real que resulta de la resolución de transacciones, hechos o condiciones fundamentales a que se refiere la estimación contable. Requisitos, procedimientos de evaluación de riesgo y actividades relacionadas. El auditor deberá obtener un entendimiento de los riesgos establecidos por el marco de referencia de información financiera aplicable relevantes a las estimaciones contables y revelaciones relacionadas para entender su aplicación en los estados financieros en relación a las estimaciones contables.
Segundo, identificación de la administración de transacciones, hechos y condiciones que dan origen al reconocimiento o revelaciones de estimaciones contables en los estados financieros, y finalmente de cómo la administración hace las estimaciones contables y la información en la que se basa. A partir de este entendimiento, el auditor puede proporcionar una base para la identificación y evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa para las estimaciones contables. Asimismo, el auditor puede revisar las estimaciones contables del ejercicio anterior, evaluando si la información obtenida es relevante para la identificación y evaluación de los riesgos de representación errónea de estimación contable del ejercicio actual, así como los indicios posibles sesgos de la administración. Identificación y evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa. Cuando el auditor identifique y evalúe los riesgos de representación errónea de importancia relativa, debe de evaluar el grado de falta de certeza de la estimación asociada a una estimación contable determinada si da origen a riesgos importantes. Respuesta a los riesgos evaluados de representación errónea de importancia relativa. El auditor debe determinar si la administración ha aplicado apropiadamente los requisitos establecidos por el marco de referencia de información financiera aplicables relevantes a las estimaciones contables, así como los métodos que implica la administración para establecer las estimaciones contables son apropiados y se han aplicado consistentemente. También, al responder a los riesgos evaluados, el auditor deberá determinar si los hechos proporcionan evidencia de auditoría en relación a las estimaciones contables. Probar cómo hizo la administración la estimación contable y la información en la que se basó y la efectividad de los controles sobre las estimaciones contables de la administración. Para esto, el auditor debe de desarrollar una estimación por puntos o escala para evaluar las estimaciones por puntos de la administración, obteniendo un entendimiento de los supuestos o métodos usados para la administración para establecer esta estimación contables. En este proceso, el auditor debe determinar si se requiere habilidades o conocimientos especiales en relación a algún aspecto de las estimaciones contables. Procedimientos sustantivos adicionales para responder a los riesgos importantes. Cuando el auditor ha determinado que hay estimaciones contables que han de origen a riesgos importantes, el auditor debe desempeñar los procedimientos de auditoría de acuerdo a la norma internacional de auditoría 330 y evaluar la respuesta de la administración en cuanto a los supuestos y resultados de la falta de certeza de la estimación y aplicación del marco de referencia de información financiera aplicable. Igualmente, el auditor debe de obtener la suficiente y apropiada evidencia de auditoría sobre la decisión de administración y reconocer o no las estimaciones contables y las bases de medición para las estimaciones contables están de acuerdo al marco de referencia. Evaluación de lo razonable en las estimaciones contables y determinación de las representaciones erróneas. El auditor, con base de la evidencia, ha obtenido en la evaluación si las estimaciones contables son razonables en relación al marco de referencia de información financiera aplicable y si están representadas de manera errónea. Revelaciones relacionadas con las estimaciones contables. El auditor debe de obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría sobre si las revelaciones relacionadas a las estimaciones contables están de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable. De la misma manera, si las estimaciones generan riesgos importantes, el auditor debe evaluar adecuado de la revelación de la falta de certeza.
Indicadores de posible sesgo de la administración. El auditor debe de evaluar los juicios y decisiones de las que se basa la administración para hacer las estimaciones contables e identificar cualquier indicio de posible sesgo de la administración, teniendo en cuenta que esos indicadores de posible sesgo no constituyen por sí mismos representaciones erróneas. Representaciones escritas. El auditor debe de obtener representaciones escritas de la administración o de los cargos de gobiernos corporativos sobre si creen razonables los supuestos para hacer las estimaciones contables. Documentación. El auditor debe de incluir en la documentación de auditoría la base para las conclusiones de auditor sobre lo razonable de la estimación contable y las revelaciones relacionadas y los indicadores de posible sesgo de la administración. Comparación de Nagas, SAS y NIAS. La norma internacional de auditoría 530-540 representa la responsabilidad del auditor con relación a las estimaciones contables, aquellas partidas de los estados financieros que no pueden medirse en forma precisa, sino solo estimarse, incluidas las estimaciones contables del valor razonable, las revelaciones relacionadas a la auditoría de estados financieros. Nagas. Estas normas por su carácter general se aplican a todo el proceso de examen de control y se relacionan básicamente con la conducta funcional del auditor como persona humana y regulan los requisitos y aptitudes que debe de reunir para actuar como auditor. SAS. La sociedad por acciones simplifica es una sociedad de capitales constituida por una o varias personas naturales o jurídicas que juego de la inscripción en el registro mercantil se constituye una persona jurídica distinta de sus acciones.